Perfecto. Eh, Hoy vamos a dar, ¿se acuerdan que a principio de año habíamos dicho, les habíamos comentado que en el área de patología nosotros teníamos dos ejes temáticos principales, diríamos, que teníamos que tratar? Uno que era todo lo que se refería a patología general, a lesión celular y sobre todo al tema puntual de inflamación, que después lo íbamos a ir aplicando a diferentes procesos y a diferentes zonas anatómicas en particular. Y el segundo eje temático que nos interesa tratar y que vamos a iniciar en esta última etapa del año, que es lo referido a neoplasias. Pero antes de entrar de lleno en el tema de neoplasias, eh, lo que vamos a ver en un principio es esta zona gris o esta zona de transición que tenemos previo a veces al inicio, a la transformación de un proceso neoplásico que se denomina, diríamos genéricamente, lesiones potencialmente malignizables. En este caso, lesiones potencialmente malignizables de la cavidad oral, ¿eh? Pero esto es aplicable a muchas otras regiones anatómicas del organismo. Estos términos de lesiones potencialmente malignizables ha cambiado en los últimos años mucho la terminología y eso ha llevado a veces a mucha confusión y es más, cuando ustedes vayan a buscar en la bibliografía, difícilmente van a encontrar un capítulo que se titule así como lesiones potencialmente malignizables o lesiones precancerosas, porque en realidad abarca un, un listado de patologías que no necesariamente evolucionan a una neoplasia, sino que se tienen que dar las condiciones favorables para que haya esa evolución. Y entonces la van a tener que ir conociendo y las van a tener que ir tratando o leyendo en cada capítulo en particular. Así van a ver, por ejemplo, que en la bibliografía que nosotros les solemos recomendar, el Regesi o el SAP, van a tener que ir a buscar cada una de estas patologías, sobre todo las más frecuentes, como por ejemplo la leucoplasia o el líquen, que ahora vamos a ir viendo, en el capítulo que le corresponda. Como les decía, el término, fíjense que tiene muchos sinónimos. Perdón, sí, ¿no pudiste conectarte? Estaba todo bien y después se me borró. Y bueno, ahora hacemos acá nomás. Fíjense que esto tiene muchos sinónimos. Lo van a escuchar o lo van a leer bajo el término de lesiones precancerosas, lesiones precursoras, lesiones premalignas, precáncer, preneoplasia. ¿Eh? Son todos sinónimos de un mismo proceso que en realidad la definición es que son lesiones crónicas que tienen una posibilidad o un porcentaje variable estadísticamente de transformación en una neoplasia y que es variable justamente de acuerdo a la lesión y de acuerdo a esas condiciones que yo les decía se tienen que dar para que exista esa transformación. Por eso no todos hacemos neoplasia, sino la va a hacer el que tiene y reúne esas condiciones. ¿eh? Y esto justamente fue cambiando mucho la terminología y se fue conociendo cada vez más, y por eso la constante modificación de las distintas clasificaciones, porque hemos avanzado mucho, uno, contando con muchos metaanálisis, con mucha casuística que se fue siguiendo durante el tiempo, y ese seguimiento para ver realmente qué porcentaje de cada una de estas lesiones podía sufrir transformación y en qué circunstancias. ¿eh? Y aparte, porque se ha avanzado mucho también en el conocimiento de la biología molecular y de las alteraciones a nivel genómico y a nivel molecular de cada una de estas lesiones, que permitió también conocerlas
de mejor manera y encontrar algunos elementos que nos puedan justamente predecir de que una u otra lesión esté evolucionando a una lesión más grave. Entonces, fíjense que la importancia justamente del reconocimiento de estas lesiones potencialmente malignizables, porque es en esta etapa donde nosotros tenemos que intervenir y donde tenemos que actuar justamente para evitar en lo posible de que exista transformación. Pero hay una cosa que siempre se mantuvo, diríamos así, como condición sine qua non para considerar a las lesiones potencialmente malignas o precancerosas, que es la presencia o no de displasia. Es el factor determinante y definitorio, diríamos así, para decir que nosotros estamos frente a una lesión que puede evolucionar a una neoplasia, es la presencia de displasia. Y entonces, fíjense que vamos a recuperar algunos temas que ya hemos visto del principio del año, referidos justamente a lesión celular, el examen semiológico de la cavidad oral, etcétera, etcétera, que vamos a retomar en esta oportunidad. Como les decía, sí. Le consulto, ¿usted está grabando la clase? No, no estoy grabando la clase. No estoy grabando la clase porque estoy con problemas técnicos, pero igual le voy a dejar el power en el aula, ¿sí? Y hay también va a haber una conferencia también sobre la parte clínica, sobre todo del doctor Benetti, de la parte clínica estomatológica referido a esto. ¿eh? Bueno, siguiendo con esto, fíjense, les decía que esto es un tema que ha interesado en los últimos tiempos poder definir a qué lesiones incluimos dentro de este listado de desórdenes potencialmente malignos. Y para eso se ha reunido permanentemente un grupo de expertos de la OMS al quienes se les ha asignado la labor de juntar documentación y series casuísticas, sobre todo las series chinas y de todo el oriente son las que tienen mayor número de casos para hacer ese análisis estadístico de la posible evolución de las lesiones potencialmente malignas. Son las series que más casos reúnen. ¿eh? Y han definido en estos últimos años, fíjense, de diferente manera las lesiones premalignas, como un grupo de lesiones o afectaciones caracterizadas por su riesgo variable y mayor de desarrollar un cáncer. Y Warnaculasuyira es justamente el coordinador de este grupo de colaboración en el Centro de cáncer, de tratamiento de lesiones premalignas, designado por la OMS, que han hecho reuniones de consenso de expertos de distintos lugares del mundo. Después definieron, fíjense, en el 2017 como presentaciones clínicas o entidades clínicas que conllevan un riesgo mayor de desarrollo de cáncer bucal, ya sean lesiones que son clínicamente definibles, es decir, reconocibles, como estábamos hablando hoy, la leucoplasia o un líquen, o incluso han visto ellos, por esto que les comentaba del conocer ahora mucho sobre la biología y las alteraciones a nivel molecular de estas lesiones, que a veces pueden estar presentes ya en una mucosa que clínicamente puede tener una apariencia normal. Y han llegado a la conclusión en este último consenso y publicaron el documento en el 2020 y ahora ya está publicado en el libro azul de la OMS que salió en este año de cabeza y cuello. Las han definido como cualquier anomalía de la mucosa bucal que esté asociada con un riesgo estadísticamente mayor de desarrollar un cáncer. O sea, esto está permanentemente siendo revisado
y se han sacado y se han incluido nuevas entidades en el listado de estas lesiones. ¿Qué tienen en común, resumiendo, estas lesiones? Que en estos estudios estadísticos o longitudinales fueron identificadas clínicamente y evolucionaron en un cáncer tras un tiempo de seguimiento, algunas de ellas. Muchas de ellas se presentan clínicamente como lesiones blancas, sobre todo lo más frecuente, o como lesiones rojas, ¿eh? Y en muchas circunstancias se ha visto que estas lesiones blancas o rojas muchas veces coexisten en áreas vecinas a una lesión neoplásica ya presente, ¿eh? Y eso también es una cosa que ahora ha revolucionado, diríamos así, el entendimiento de la biología de estos cuadros, y ha dado lugar a la definición de lo que se llama cancerización de campo, ¿eh? Que ahora vamos a ver en qué consiste o a qué se refiere, pero en general es que ellos llegaron a la conclusión de que no solamente el epitelio está alterado en el sitio en el que está un tumor, sino que también la mucosa vecina, aunque aparentemente o en la clínica no tenga ningún tipo de lesión evidente, ya existen cambios a nivel biológico, a nivel molecular, que hacen que seguramente en el tiempo dé lugar a la aparición de nuevas lesiones. Y esto dio o pudo explicar justamente el porqué de la aparición de nuevos cánceres en pacientes que ya han sido tratados o que han respondido y han sido tratados por un tumor que vuelva a aparecer en otro sitio de la cavidad bucal lesiones similares. ¿eh? Eh, Otra cosa que tienen de particular las lesiones premalignas o potencialmente malignizables es que ya presentan a veces rasgos, ya sea citológicos y arquitecturales, comunes a lesiones neoplásicas ya establecidas, sin ser todavía una lesión neoplásica, es decir, comparten rasgos sin llegar a ser todavía un tumor, sin llegar a ser una neoplasia. Y esos rasgos es justamente los que nosotros definimos o detectamos bajo el término que les decía hoy de displasia. En mayor o en menor grado. Y que, como les decía, comparten a nivel molecular rasgos genéticos ya también con lesiones neoplásicas, porque en realidad estas lesiones son la etapa de transición de un tejido normal, de un epitelio normal, a aquel que paulatinamente se va transformando y va sufriendo o acumulando mutaciones y va terminando en una lesión neoplásica donde ya la modificación de ese perfil molecular y genético del tejido ya es irreversible. ¿Me siguen hasta acá o no? Silencio. Sí, profe. Radio. Entonces, ¿qué es importante cuando hacemos, para el diagnóstico de estas lesiones? No es necesario que nosotros seamos expertos, ni que seamos expertos, ni especialistas estomatólogos, ni especialistas patólogos, ni biólogos. Ustedes como odontólogos tienen la responsabilidad de ser los primeros en detectar cualquier lesión que, diríamos, se aleje de la normalidad, es decir, todo cambio en la mucosa que ustedes detecten y que les parezca que la mucosa bucal no es normal, la tienen que alertar, y si ustedes no pueden solucionar, la tienen que saber derivar al especialista. Es decir, no limitarse a veces a tratar la caries, a hacer el tratamiento periodóntico, a hacer una ortodoncia sin mirar los tejidos blandos. Entonces, en el algoritmo diagnóstico de estas lesiones es fundamental que ustedes recuperen conocimientos de anatomía, de histología, de fisiología. Otra vez retomemos el tema de la importancia de un buen interrogatorio para justamente
en aquellos pacientes que van a tener factores de riesgo que favorezcan la aparición de este tipo de lesiones, poder eliminarlas o controlarlas. Es decir, un buen interrogatorio, un buen examen físico, un buen examen semiológico de la cavidad bucal, detectar las lesiones, y ahí vamos también a necesitar recuperar aquellos conceptos aprendidos en lecciones elementales, saber reconocer que es una mancha, saber describirla, saber describir sus características, saber describir un nódulo, una úlcera, aunque no sepamos de qué se trate, por lo menos poder detectarlas y hacer, tomar la conducta que sea necesaria. Lo primero que vamos a tener que hacer es tratar de eliminar lo que pensamos nosotros puede ser el factor causal o el factor irritante inicial, para ver qué tipo de evolución tiene esa lesión en el tiempo. Y si esa lesión no cambia o no se resuelve, tomar las medidas necesarias para confirmar un diagnóstico presuntivo o hacer la derivación oportuna y hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces, fíjense que acá vamos a hacer uso de lo que ya aprendimos a principio de año, de la importancia del buen interrogatorio sobre los hábitos del paciente, sobre su actividad laboral, sobre qué medicación toma, sus antecedentes personales, sus antecedentes familiares, hacer un buen examen de la cavidad bucal, para no pasarnos por alto este tipo de lesiones que todavía están a tiempo de poder resolverse. Porque justamente una de las características, desgraciadamente, que seguimos viendo en el tema del cáncer bucal, es que son tumores que llegan tardíamente a la consulta, a pesar de tener accesibilidad fácil nosotros a la boca, generalmente llegan en estadios tardíos. Entonces, en esta etapa donde nosotros tenemos que hacer hincapié en que ustedes por lo menos detecten cualquier cambio o anormalidad en la mucosa bucal, ¿sí? Entonces haremos inicialmente un diagnóstico presuntivo, plantearemos diagnósticos diferenciales, nos valdremos de exámenes complementarios, laboratorio, si es necesario, biopsia, citología, para hacer un diagnóstico definitivo, un plan de tratamiento y seguimiento, sobre todo de seguimiento, porque acuérdense lo que hace un ratito les dije, toda la mucosa generalmente esté afectada, aunque yo esté viendo una lesión, eso no quita que la mucosa vecina, la mucosa que aparentemente está normal, también no pueda estar sufriendo algún tipo de cambio que en el tiempo va a desencadenar la aparición de otra lesión. ¿Mm? Y esto es lo que les comentaba entonces, el concepto de cancerización de campo, que es la mucosa que presenta un alto riesgo de malignización ante la exposición a diversos carcinógenos, y que no necesariamente a veces presenta una apariencia clínica particular o una alteración en particular, y está presente en la mucosa vecina a lesiones neoplásicas o a lesiones preneoplásicas que son evidentes clínicamente. Entonces, hoy les decía que el factor determinante para considerar a cualquiera de estas lesiones que ahora vamos a ver el listado, es una lesión potencialmente maligna, es la presencia de displasia epitelial. Y no sé si ustedes recordarán que ya a principio de año, cuando vimos lesiones celulares, habíamos hablado o mencionado el término de displasia, que se lo define como cambios citológicos, arquitecturales y madurativos en un tejido en diferente grado. Acá está referido al epitelio, pero los cambios displásicos también pueden afectar al tejido conectivo, pero con otra implicancia. Ahora, lo que nos interesa más acá son los cambios displásicos a nivel epitelial.
Y habíamos usado en esa oportunidad esta diapositiva para que ustedes se ubiquen en el tema y en el tiempo de lo que habíamos visto, y se acuerdan que cuando hablábamos de lesión celular, hablábamos que una célula cuando sufría injuria o se adaptaba o sufría lesiones subletales o moría. ¿eh? Dentro de los procesos de adaptación, en los procesos en más, teníamos los cambios hiperplásicos, la hipertrofia, la metaplasia, y ahí está el término displasia, en el cual entonces hay cambios citológicos, madurativos y arquitecturales en un tejido, en un epitelio, en mayor o en menor grado, y eso significa o eso va a traer aparejado el tipo de evolución que va a tener. Porque no todas las displasias van a evolucionar tampoco una neoplasia. Puede ser que permanezca en el tiempo como displasia de diferente grado, pero generalmente, y en lo que se ha visto en el seguimiento de estas lesiones, es que lo que agrava o lo que ocasiona la evolución de una displasia que a veces es leve, a una displasia que se torna irreversible, es la acumulación de daño genético, de la acumulación de mutaciones. Y va a llegar un momento, y eso va a ser variable dependiendo de qué tipo de célula, de qué tipo de tejido se trate, de que ese proceso va a pasar de ser reversible a ser totalmente irreversible y no poder volver atrás. ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? ¿No? Si no, me preguntan. ¿Me están Sí, siguiendo? profesor. ¿Eh? Entonces, tengan en cuenta eso, que el tipo de respuesta o la capacidad de adaptación, otra vez, del tejido que esté padeciendo un cambio displásico va a ser variable. ¿eh? Y de eso van a depender de un montón de factores. Factores propios del individuo, desde su edad, su estado inmunitario, sus cargas genéticas, su predisposición familiar, de un montón de cosas. Y eso es justamente por el cual, como les decía hoy, no todos hacemos una neoplasia, a pesar de, por ejemplo, estar expuestos a veces a los mismos carcinógenos. Se tienen que dar las condiciones favorables para que haya esa evolución, ¿sí? Entonces yo les puse acá un montón de fotitos, fíjense, de un epitelio plano de la mucosa oral, que fíjense puede tener distinta apariencia. Este que no está queratinizado, este que está un poquito más delgado, este que tiene una gruesa capa de queratina, este que tiene es un poco más grueso, y eso ustedes recordarán ya en histología que dependiendo de la región anatómica de la boca, ustedes van a tener que este epitelio tiene diferente apariencia porque está adaptado a una función en particular. Y ahí otra vez hay que recordar que si el día de mañana ustedes biopsian, deben consignar en el protocolo de biopsia de qué sitio anatómico tomaron la muestra para que el que realice la valoración de los cambios en este epitelio tenga en cuenta el sitio anatómico a la hora de valorar esos cambios. ¿Está? Ese pequeño detalle. Y les decía que entonces en la displasia epitelial nosotros teníamos alteraciones citológicas y alteraciones arquitecturales, que ya son alteraciones que también la vamos a volver a escuchar y la vamos a volver a mencionar cuando hablemos de neoplasias. Y acá, sin estar hablando de neoplasia, fíjense que en los cambios displásicos ya comienzan a estar presentes en menor o en mayor medida. Entonces acá va a haber un montón de términos nuevos a los que se van a tener que ir familiarizando, pero con el único fin, no de complicarle la vida a ustedes, sino de que el día de mañana, cuando reciban un informe de una biopsia o un informe citológico, ustedes lo puedan interpretar correctamente, porque de eso va a depender su conducta y su tratamiento. ¿Está? Entonces, fíjense que dentro de las alteraciones citológicas puede haber
alteraciones en la relación núcleo-citoplásmica, que generalmente suele haber una proporción X, dependiendo del tipo de célula que estemos hablando, de tamaño nuclear y tamaño o superficie de citoplasma, pérdida de polaridad, que se refiere, cuando hablamos de polaridad en un epitelio, se refiere al ordenamiento que tiene ese epitelio con respecto al tejido en conjunto, diríamos así, a la disposición de las células dentro de ese tejido. Cuando hablamos de pérdida de polaridad, quiere decir que hay un desorden, por eso hablan de desorden arquitectural, se pierde ese ordenamiento normal. Fíjense que en un epitelio como el que estamos viendo, plano estratificado, nosotros tenemos cierto ordenamiento de las células en un estrato basal. Cuando nos vamos más arriba tenemos el estrato espinoso, el estrato granuloso si es que queratiniza, el estrato córneo, el estrato superficial donde se aplanan, y yo puedo reconocer esos diferentes estratos porque tiene cierta regularidad y cierto ordenamiento de la relación en las células entre sí. Eso en la displasia se altera en mayor o en menor medida dependiendo del grado. Y siempre yo les hago la comparación con una pared de ladrillo. Cuando yo tengo un epitelio normal, los ladrillos están ordenaditos, bien ordenaditos, y cuando hay cambio displásico, esa pared de ladrillo está desordenado y por ende también trae aparejado eso cambios en cuanto a la arquitectura y a la resistencia, diríamos así, y relación que tiene ese epitelio con el medio. ¿Está? ¿Qué más? Hay aumento de la actividad mitótica, porque decíamos, no solamente hay alteración en la arquitectura, sino también de la maduración. Entonces, en vez de tener actividad mitótica en el estrato basal, voy a encontrarme con actividad mitótica en estratos más superficiales que no tendrían por qué estar. Dependiendo del grado de displasia, más arriba voy a encontrar mitosis, y no mitosis normales, sino mitosis atípica. Generalmente hay hipercromasia, es decir, mayor afinidad tintorial. ¿Por qué? Porque la cantidad de ácido nucleico en las células también está alterada. Las células, en vez de ser diploides, están aneuploides, poliploides. Su carga genética está totalmente alterada. Hay anisocariosis, que significa diferente tamaño de los núcleos entre sí, poiquilocariosis, multinucleaciones, pignosis, que es cuando los núcleos se tornan puntiformes, condensados, bien oscuritos, vacuolizaciones o condensaciones del citoplasma. Eso ahora lo vamos a ir viendo en distintas fotografías. Bueno, la valoración de esto ha traído aparejado a que nosotros tengamos que darle un valor, y siempre ha habido problemas de valoración interobservador para graduar estos grados de alteraciones citológicas y arquitecturales en la displasia. Y es por eso que ustedes en la bibliografía se van a encontrar que algunos textos las definen como displasias leves, moderadas o severas o graves, o carcinomas in situ. Otros le van a hablar como neoplasias lo van a denominar como neoplasias intraepiteliales, leves, moderadas o avanzadas. Otras las van a definir con siglas como neoplasias intraepiteliales escamosas, grado 1, grado 2 o grado 3. Son todas las mismas cosas. Y para simplificar y sobre todo para evitar justamente esta distorsión que a veces hay entre un observador y el otro, se ha simplificado y se las ha agrupado en displasias de bajo grado y en displasias de alto grado, que simplifica mucho porque está más refiriéndose a la evolución y al tratamiento, y a no discernir tanto en especificar tanto en el grado. Entonces, las displasias de bajo grado están incluidas las displasias leves, y las displasias moderadas y severas están incluidos en el grupo de alto grado. Incluso ya los
denominados carcinomas in situ, que después vamos a ver más adelante. Son neoplasias ya intraepiteliales, pero todavía no hay invasión para considerar una neoplasia propiamente dicha. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, con que ustedes recuerden que tenemos para graduar displasias de bajo grado, incluye a las displasias leves, y displasias de alto grado incluyen a las displasias moderadas, severas y carcinoma in situ, es lo más importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un epitelio donde se me informa a mí una displasia de bajo grado, lo que voy a tener que hacer en cuanto a conducta es tratar de eliminar el agente irritante, lo que yo crea está causando ese cambio displásico, y hacer el seguimiento. Hacer el seguimiento. Sin embargo, cuando yo tengo una displasia moderada o severa o un carcinoma in situ, el tratamiento y el seguimiento es totalmente diferente. Seguramente voy a tener que tratar de eliminar el área displásica por diferentes medios, y voy a hacer el seguimiento mucho más estricto, diríamos así, de ese paciente, y voy a tener que justamente tratar de descartar que no haya ya una enfermedad neoplásica presente. ¿Se dan cuenta? Entonces la conducta es totalmente diferente en una y otro tipo de displasia. ¿Estamos hasta acá? Está muy silencioso. ¿Hay alguna pregunta? Yo no los veo, así que no. Bueno, así como hay cambios displásicos, decíamos, citológicos, también los hay arquitecturales, que esto es justamente lo que se evalúa desde el punto de vista histológico para confirmar estos cambios displásicos en un tejido. Y esos cambios arquitecturales son estos. Fíjense que el epitelio puede presentar estas prolongaciones o estos crecimientos bulbosos sin que esto signifique que esté invadiendo el corion subyacente, sino forma parte de esos cambios proliferativos, hiperplásicos que tiene ese epitelio displásico. Hay hiperplasia del estrato basal, es decir, en vez de haber una sola hilerita de células basales, vamos a ver que puede haber 2 y 3 hileras de células de apariencia de células basales. ¿Por qué? Porque está habiendo mayor actividad proliferativa y vamos a ver también mayor actividad mitótica. Por eso también va a haber hipercelularidad en el epitelio, con ese desorden que hablábamos, cierta anarquía, que va a ser también en diferente grado dependiendo de qué tipo de displasia estemos hablando. Si es una displasia leve, se limitará al estrato inferior del epitelio. Si es una displasia moderada, comprometerá un poco más hasta el estrato medio, y si es una displasia severa o incluso un carcinoma in situ, donde a veces también es muy difícil distinguir uno de otro, estará comprometido todo el espesor del epitelio, ¿sí? Y aparte, decíamos, hay un patrón de maduración alterado. Fíjense que en este esquema hay células que en el caso de este epitelio estratificado, estas que están más rosadas acá, están queratinizando, es decir, la queratinización normalmente tiene que ser acá, en la superficie, y fíjense que estas células están en el seno, en el espesor del epitelio, queratinizando individualmente porque hay una alteración en su maduración. Y esto es lo que hablamos, o que lo vamos a conocer y lo van a escuchar muchas veces, como disqueratosis, que es la queratinización individual de las células en un sitio que no le corresponde. Está alterada la maduración. Entonces, esos son los cambios arquitecturales. Estos cambios van a estar presentes en mayor o en menor medida dependiendo del grado de displasia, ¿sí?
y serán reversibles o no dependiendo de ese grado. Muchas veces, si yo quito el agente irritante, ya sea traumático, por ejemplo, por una prótesis mal adaptada, un borde filoso de una pieza dentaria o una restauración con bordes filosos o algo que esté traumatizando el epitelio, muchas veces yo puedo llegar a ver estos cambios y retirando la causa, después en el próximo control, estos cambios desaparecen o no están presentes. Todo va a depender del grado. Bueno, y esta es la histología de lo que le estoy mencionando. ¿Cómo veríamos un epitelio con cambios displásicos leves? Donde está, fíjense, este epitelio está discretamente engrosado, hay un poco de hiperplasia del estrato basal, pero si yo miro, y si ustedes recuerdan o tienen la imagen histológica del epitelio estratificado normal, todavía conserva cierto ordenamiento, la apariencia del epitelio plano estratificado normal. Aunque acá, por ejemplo, fíjense, yo estoy teniendo también, en respuesta a alguna causa irritativa seguramente, hiperkeratosis en la superficie. Que esto es lo que justamente se traduce después como una lesión blanca, como vamos a ver después cuando veamos leucoplasia. En la displasia moderada, fíjense que acá podemos ver ya esa configuración papilomatosa o bulbosa de las redes de cresta del epitelio hacia el corium, pero siguen estando bien delimitados, no veo infiltración del corium. Hay cierta desorden también en el estrato basal y medio, y cuando la displasia es severa, compromete la totalidad del epitelio. Acá tienen, estos son preparados que teníamos nosotros cuando hacíamos las clases presenciales, de ejemplos de mucosa con cambios displásicos. Fíjense, de moderado en este extremo a severo en este extremo, es variable, por eso también la importancia de que ustedes, cuando estén frente a estas lesiones y estén sospechando cambios displásicos, no se limiten a tomar una biopsia, sino lo bueno sería que tomen o hagan un mapeo de varios sectores que a ustedes les resulte más sospechoso que estén presentes estos cambios. Acá les puse una fotito arriba de un epitelio normal para que comparen la alteración, cómo se ve la alteración madurativa y arquitectural del epitelio en la displasia. Ahí lo tienen a mayor aumento, fíjense la hiperplasia que les hablaba hoy del estrato basal, miren las mitosis en los estratos superficiales, la hipercromasia, el desorden, todo lo que estuvimos describiendo hoy. Esto también en un cambio, en una displasia severa, donde únicamente, fíjense, el estrato superficial conserva la disposición habitual, donde las células de la superficie se van aplanando, pero el resto, si ustedes miran acá o miran acá, el epitelio no madura para nada a medida que se acerca a la superficie. Entonces, ¿cuáles son las lesiones? Y acá ha habido muchos también idas y vueltas con respecto a quiénes incluir y a quiénes no dentro de las lesiones precancerosas o precursoras en estas reuniones de consenso que ha habido con respecto a este tipo de patologías. Pero hay algunas que se mantuvieron siempre en el tiempo y que las vamos a ver y que son las que se ven con más frecuencia, que son las leucoplasias, que son las manchas blancas, el líquen rojo plano, la eritroplasia, que es la contrapartida de la leucoplasia. Las leucoplasias, leuco significa blanco, mancha blanca, y eritroplasia es mancha roja. Eritro viene de eritrocito, de mancha roja. Las úlceras traumáticas crónicas, estas cuatro primeras entidades, estas cuatro patologías se mantuvieron dentro del listado siempre de lesiones precursoras y son las que vemos con mayor frecuencia. Después hay otras que en las series grandes que les decía, sobre todo orientales,
tienen un importante número de casos eh, por hábitos de esa población. Por ejemplo, la queratosis de paladar asociada a fumar al revés. ¿eh? Las queilitis actínicas crónicas, que también la vemos mucho en nuestra región por el tema de la exposición solar. Y esta que yo agregué acá, que es endémica y propia de nuestra región, que son las lesiones asociadas al hidroalcalicismo crónico endémico o acre, que es las lesiones queratóxicas que aparecen por la presencia de arsénico en el agua de consumo humano, sobre todo en las zonas de provincias como Córdoba, Santiago del Estero, el oeste del Chaco, Salta, donde el agua tiene un alto porcentaje de arsénico y provoca lesiones en los epitelios que, dentro de los cuales podemos encontrar estas lesiones precursoras en cavidad oral. Y los nevos de la unión, es decir, las lesiones melanocíticas. ¿eh? Pero estas 4 primeras son las, diríamos, más frecuentes de ver, junto con la queilitis también en nuestra zona, más frecuentes de ver. Y después están lo que se llama estados precancerosos, que también siempre surge la confusión de lesiones precancerosas o estados precancerosos, pero que en realidad son condiciones que hoy les decía que suman o favorecen la evolución o la aparición de lesiones potencialmente malignas. Y las que llevan la delantera y las que están siempre prácticamente presentes y que se potencian mutuamente es el efecto del tabaco y del alcohol. A eso le vamos a sumar el efecto de las radiaciones ultravioletas para las lesiones, sobre todo como las de tipo actínicas, como las queilitis, el trauma crónico, las infecciones, y acá el principal protagonista es el virus del papiloma humano, que después vamos a ver, tiene, como es, forma parte de factor etiológico de lesiones, lesiones que son también potencialmente malignas, que pueden tener grados variables de displasia, y de cánceres HPV asociados, que tienen muchas particularidades y diferente evolución al cáncer epidermoide habitual de la cavidad oral. Y el otro protagonista es el virus de Epstein-Barr, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Las inmunodeficiencias y las hipovitaminosis. Acá en esta lista el grupo de expertos que se reunió de la OMS también incluyó, aparte del líquen rojo plano, a otras lesiones o a otras dermatosis que a veces tienen compromiso de la mucosa oral y que tienen histológicamente la apariencia de un líquen, y que son enfermedades liquenoides, las llaman dermatosis liquenoide, y que también ahora las incluyen dentro de las lesiones precancerosas. Porque para hacer el diagnóstico muchas veces, sobre todo de estas lesiones, diferenciarlas del líquen, deben cumplir con otras características en cuanto a su presentación clínica, características en cuanto al laboratorio. De ahí que les recalcaba yo al inicio la importancia del buen examen estomatológico, de contar con estudios de laboratorio para confirmar a veces alguna de estas entidades, alguna sospecha diagnóstica. Es decir, que el diagnóstico de certeza se llega con la suma de todo esto, ni con la biopsia solamente, ni con la clínica solamente, sino de sumar todos, todos los elementos que tengamos, ya sea del interrogatorio, del examen clínico, y si es necesario de estudios de laboratorio o de biopsia, para llegar al diagnóstico definitivo. Bueno, esta es la clasificación última que salió publicada ahora en el libro de la OMS del 2022, en nuevita.
hecha por ese comité de expertos que les comentaba, está señalado con este recuadro las más frecuentes, como les decía hoy. Fíjense que incluyen otras entidades que antes no estaban en las clasificaciones anteriores, como la fibrosis submucosa oral, las lesiones bueno, esta estaba, las de los lupus, de las enfermedades autoinmunes, la del lupus eritematoso bucal, las disqueratosis congénita, esta que les comentaba hoy, las lesiones liquenoides bucales, las enfermedades de injerto contra huésped. ¿Por qué surgen todas estas entidades nuevas en el listado? Y porque ahora con el tiempo las conocemos mejor, nada más que por eso, porque tenemos más tiempo de seguimiento en series con un número importante de pacientes y entonces cuentan con los elementos como para tener un sustento, digamos, teórico real, diríamos así, para poder incluirlas en este listado. Esta es la última clasificación que salió publicada en el 2020 y que está ahora en el libro de cabeza y cuello de la OMS. Fíjense, los factores entonces etiológicos que mencionábamos fundamentalmente para estos desórdenes son el tabaco, el alcohol, que tienen acción sinérgica, porque no solamente los carcinógenos del tabaco tienen efecto procarcerígeno, sino también el alcohol suma mucho porque solubiliza muchas de estas sustancias y aumenta su efecto dañino, diríamos así, sobre el epitelio, así que tiene un efecto sinérgico. Alteraciones inmunitarias, trastornos emocionales, microtraumatismos crónicos sobre la mucosa, sepsis bucal, infecciones sobreagregadas, micóticas, bacterianas y virales. Todos estos son los factores que dan las condiciones ideales para que una lesión vaya progresando en el tiempo, para que un cambio displásico que pudo haber sido leve vaya evolucionando en el tiempo y se transforme finalmente en una neoplasia. Por eso yo siempre les llamo a esto como la zona gris de transición entre una lesión que es quizá inicialmente benigna a una que no tiene vuelta atrás y termina siendo un cáncer. Entonces es en esta etapa donde nosotros tenemos que estar atentos a poder detectarlas para llegar a tiempo. Bueno, entonces vamos a ir viendo las más frecuentes, las más importantes, la leucoplasia, que es un término clínico, y eso es una cosa importantísima que recuerden, es nada más que un término clínico de lesión blanca que histológicamente puede ser cualquier cosa. Histológicamente puede deberse a muchas causas, puede haber muchos cambios en el epitelio que den como resultado una imagen clínica de lesión blanca, a los que yo voy a sumar todos esos datos que recopilé en el interrogatorio, en el examen físico, para decir, esta lesión blanca la tengo que vigilar o la tengo que biopsiar, tengo que ver cómo evoluciona, la tengo que seguir más de cerca, ¿sí? La mucosa oral, como otras mucosas, ustedes ven que tiene una coloración rosada, y eso es porque se transparenta el lecho capilar subyacente al epitelio, que por transparencia le da esa tonalidad rosada. Entonces, todo lo que se interponga entre la superficie y ese lecho capilar superficial va a dar como resultado una lesión blanca. Entonces, fíjense que se define como un término clínico de placa blanca situada en la mucosa bucal que no puede ser eliminada mediante el raspado ni clasificada como ni una otra enfermedad diagnosticable e histológicamente de características variables. Quiere decir que yo cuando estoy frente a una lesión blanca, yo tengo que descartar primero que no sea una candidiasis, o que tengo que descartar que no sea un proceso inflamatorio o una lesión ampollar que se está iniciando, lo que sea, tengo que descartar todas las demás patologías para
decir esto es una leucoplasia, descartar todas las demás posibilidades. Y fíjense que entonces todas estas lesiones que yo les señalo acá, clínicamente se presentan como una mancha blanca, desde una hiperkeratosis, con un epitelio totalmente conservado, que se interpone entonces entre la superficie y ese lecho capilar del superficial, o cambios hiperplásicos, es decir, un epitelio engrosado con una hiperkeratosis también, que también hace que la lesión clínicamente se pueda ver blanca, cambios displásicos de diferente grado con un epitelio engrosado también se va a presentar como una lesión blanca, e incluso un carcinoma, como en la figura de este ángulo, también se puede dar o presentar como una lesión blanca. Entonces, grábense ya ahora que el término leucoplasia es un término nada más que clínico y dependerá de todos esos datos que yo recopilé y en el examen qué apariencia tiene esa lesión blanca, si es una mancha, si es una placa, si tiene áreas erosionadas, si tiene áreas ulceradas, si tiene áreas rojizas, el sitio de localización. Todo eso va a determinar de que yo sospeche o que se trata nada más que de una lesión banal, hiperplásica o hiperqueratósica, o de que se pueda tratar de una lesión que esté portando cambios displásicos o se trate de un cáncer. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Se durmieron. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctor. Bueno. Sí, doctora. Entonces, la leucoplasia es un término clínico de una lesión blanca con grado considerable de heterogeneidad microscópica, decíamos. Varían desde una hiperkeratosis hasta un carcinoma. Su incidencia es entre el 1 y el 12%, presenta alteraciones displásicas o neoplásicas en un 5%, requiere biopsia para su confirmación diagnóstica, afecta a ambos sexos, está generalmente relacionada al hábito de fumar, a infecciones, a trauma crónico por prótesis mal adaptada, a alcoholismo, etc. Y la edad media y mayor es de 40 años, pero en realidad de cualquier edad. Siempre que exista un agente, un factor irritante. Bueno, y este es el otro gran problema que ustedes en los textos van a encontrar muchas clasificaciones de displasias, sobre todo, de leucoplasias, sobre todo en los libros de estomatología. Fíjense que acá hay una clasificación de Banowski, por ejemplo, que las clasifica en leucoplasias simples, verrugosas y erosivas. La de Pinborg, que es la que preferimos nosotros y que adoptamos porque es la más sencilla, en leucoplasias homogéneas, que es aquella leucoplasia que tiene una coloración pareja, uniforme, y leucoplasias moteadas, aquella que tiene coloración blanquecina y coloración con áreas rojizas, y que también para esta es la que se utiliza el término de eritroleucoplasia. Después tenemos otras clasificaciones como esta de Neville que llaman leucoplasias finas, dependiendo del espesor o la apariencia en cuanto al espesor del epitelio, gruesas, granulares, verrugosas o proliferativas, moteadas, etc. Entonces, para simplificar, nosotros nos conformamos con que ustedes recuerden, porque es la más práctica, leucoplasias homogéneas y leucoplasias moteadas o eritroleucoplasia. Y después que recuerden esta variante particular de leucoplasia, que es la leucoplasia verrugosa, porque tiene una implicancia, es una entidad particular, que tiene también una evolución diferente al resto de las leucoplasias. ¿Estamos? ¿Se van a acordar? Homogéneas, moteadas, que pueden ser también llamadas eritroleucoplasia, y la leucoplasia verrugosa, o proliferativa.
que como el nombre lo indica, tiene un aspecto así papilar, como velloso, y una localización también particular. Ahora vamos a ver. En el libro, en el texto que ustedes consultan habitualmente, quiero pensar que consultan habitualmente el texto de patología oral de SAP, hay un lindo listado, fíjense, de todos los trastornos frecuentes que pueden presentarse clínicamente como una leucoplasia. Fíjense, desde lesiones reactivas, hiperkeratosis, acantosis, las keilitis, las queratosis del espinador, que son el espinador el que tenía el clavito en la... No sé. Ese es el zapatero. El zapatero. Las estomatitis nicotínicas, las quemaduras térmicas pueden tener imágenes clínicas de leucoplasia. Lesiones neoplásicas, cambios displásicos epiteliales, carcinomas, distintos tipos de carcinomas, lo vamos a ver más adelante. Infeccioso, las candidiasis hiperplásica, que esto tenemos que descartar, clínicamente se presenta como una leucoplasia. Las leucoplasias vellosas, las manchas sifilíticas, estas se suelen dar en pacientes también inmunocomprometidos. El líquen, el lupus, el leucoedema, el neo esponjoso blanco, la lengua vellosa, la lengua geográfica, todas estas entidades que son, fíjense, de muy diferente etiología y de muy diferente naturaleza, clínicamente se presentan como una leucoplasia. ¿Está? Entonces, cuando usted esté enfrente a un paciente con una lesión blanca, lo que tienen que hacer es hacer la descripción minuciosa de qué apariencia tiene esa lesión blanca, qué localización anatómica tiene, en relación a qué estructura está, porque todo eso va a ir a... Profe, no se le escucha. Doc se quedó sin audio. malignizarse, son las, o sea, las que tenemos que vigilar más de cerca, son las que se localizan en el piso de la boca, en la lengua, en el labio inferior y en el área retromolar, que después van a ver que cuando veamos cáncer oral, son los sitios más frecuentes también de localización de las neoplasias, del cáncer de cavidad bucal. Entonces, estas localizaciones tienen que prenderme a mí una alarma, una alarma, aparte de hacer un exhaustivo examen semiológico de qué tipo de lesión o qué apariencia tiene esa leucoplasia, si es moteada, si es homogénea, si tiene alguna zona que es sobrelevada o no. Todo eso tengo que investigar. ¿Está? Bueno, y acá van a ver ejemplos de imágenes clínicas de leucoplasia. Fíjense en la mucosa yugal. ¿Esta cómo la describirían ustedes? A ver. Usando los términos que aprendimos nosotros en lesiones elementales. ¿Cómo la describirían? A ver quién se anima. ¿Qué lesión les parece esto? ¿Es un nódulo, una úlcera, una mancha? ¿Qué es? No escucho a nadie. Úlcera, Doc. ¿Cómo? ¿Una úlcera? ¿Esto? ¿Una Sí. mancha blanca puede ser? Una mancha blanca, pero alrededor está todo con un poco eritematoso. Así, Tiene una zona exactamente. roja. Y bueno, así la tienen que describir y así la tienen que escribir ustedes en su historia clínica. Presenta una mancha blanca en la mucosa yugal, retrocomisural, con contornos si son regulares o no. ¿Es homogénea o no? ¿Les parece homogénea? Sin miedo. Estamos
¿Les parece homogénea? No, no es homogénea. Fíjense que esta zona parece más gruesa o sobrelevada que esta que está acá, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, Doc. Incluso, entonces, aparte de esta mancha, yo tengo una placa también, ¿eh? Porque si yo pudiera pasar el dedo acá, seguramente acá yo noto una sobrelevación. Y como decía la compañera, aparte hay una zona eritematosa rodeando a la zona de leucoplasia, incluso esta zona que está más rojiza probablemente esté erosionada o probablemente esté indurada. Y acá también hay otra lesión, ¿eh? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Todo esto tenemos que detallar, incluso esquematizar en la historia clínica, ¿eh? Y si tenemos que tomar biopsia, tenemos que tomar biopsia de distintos sectores, ¿sí? Sobre todo de los que nos parezca más sospechoso, rotular cada sector, hacer un dibujito en su pedido, un dibujito, decir, esta toma corresponde a este lugar, ponerle un número, una letra, esta otra toma corresponde a este lugar, ¿sí? Ir identificando. Siempre es conveniente, y esa otra cosa importante que recuerden, esta es una lesión grande, pero muchas veces las lesiones son más chicas, ¿eh? No tratar de extirpar en un primer tiempo toda la lesión, sino hacer una biopsia incisional que incluya la zona que a mí me parece sospechosa y la mucosa vecina de alrededor, para el que tiene que evaluar tenga parámetros de comparación de la lesión y aparte, si llegado el caso la lesión resultara ser una lesión displásica o una lesión neoplásica, en un segundo tiempo se haga de manera programada la extirpación completa con márgenes de seguridad de toda la lesión. Porque si yo de una saco todo, a veces pierdo parámetros de bordes, de márgenes, de tamaño, etcétera, que llegado el caso, si la lesión llega a ser maligna, son importancia tener esos datos, ¿me entienden? Todas esas cosas ustedes tienen que ir pensando y fíjense que estamos recuperando cosas que hemos visto cuando vimos biopsia, cuando lo mismo, en qué circunstancias nos va a resultar útil a nosotros hacer un examen, una toma de un examen citológico en este tipo de lesiones, que generalmente, fíjense, como decíamos hoy, el epitelio por las lesiones blancas a veces está muy queratinizado o el epitelio está muy engrosado y quizá al recoger los estratos superficiales en un extendido citológico, no voy a tener representado, diríamos así, todas las alteraciones que pueden estar presentes en ese epitelio. Entonces, ver en qué circunstancias es conveniente o me va a ser rentable a mí hacer un estudio citológico o hacer una biopsia. Nunca está de más. Puedo hacer un estudio citológico, tomar un extendido citológico y después hacer una biopsia y remitir ambos materiales. Nunca está de más. Puedo tomar hacer un extendido citológico de la zona que está quizá más erosionada, ulcerada, y hacer también después una toma de biopsia. O sea, el hacer el análisis o tratar de mentalmente hacerse una idea de qué cambio puede tener este epitelio, también va a ayudar a que si llegado el momento yo tengo que hacer algún examen complementario de estas lesiones, ver qué método me va a ser más útil a la hora de elegir un método que a mí me confirme un diagnóstico. ¿Está? Bueno, acá tienen otras lesiones blancas, fíjense que estas no, son, a ver, ¿cómo las describirían a estas? Son manchas, son placas, son, ¿qué son? ¿Es igual a esta?
Miren la histología de esa lesión blanca que estuvimos viendo. Está dada, fíjense, por una capa de queratina que está engrosada y por un epitelio hiperplásico, pero si yo miro este epitelio, todavía arquitecturalmente está bien, está ordenado, tiene cambios hiperplásicos, seguramente por algún factor irritativo o lo que sea, pero no hay cambios displásicos, ¿ven? Que yo conservo, puedo distinguir todas las capas normales, diríamos, de un epitelio plano estratificado, que está mostrando una gruesa capa de queratina, incluso también una capa granulosa importante. Acá ven otra lesión, blanca en placa, pero miren esta. Esto sería la zona que yo en primer término elegiría, esta zona que parece que tiene una lesión ulcerada, incluso fíjense que los márgenes ya no es tan plano, sino que está haciendo estos nódulos más sobrelevados, un rodetito alrededor de la zona de úlcera. Todas esas zonas son las que uno debe ir eligiendo para descartar justamente que no haya cambios displásicos. Y estos son ejemplos de eritroleucoplasia, ¿ven? Donde hay manchas blancas en la cara acá ventral de la lengua, que fíjense tiene diferente espesor, porque unas son más blancas, otras incluso ya están sobreelevadas en la superficie, forman como placas o nódulos, y están entremezcladas o delimitadas por zonas más eritematosas y donde la mucosa tiene una apariencia más adelgazada, ¿sí o no? Y que en la histología puede presentar estos cambios, ya de displasia, ¿sí? Acá, fíjense, forma una placa importante. Esta es la misma foto que estábamos viendo hoy. Recuerden entonces siempre de que en estos casos y en que haya que biopsiar, habrá que tratar de tomar zonas de mucosa sana vecina, y zonas de la lesión. Acá también fíjense que hay una zona de eritroleucoplasia, lo mismo que acá, donde se ve también que hay cierta ulceración de la mucosa, y miren el aspecto verrugoso de esto ya es un cáncer, ¿sí? Seguramente. En el paladar, que es frecuente de ver cuando vemos prótesis mal adaptadas, generalmente suelen estar asociados candidiasis en estas, o sea, eliminaré la cándida, la prótesis que está floja o lo que sea, se volverá a evaluar si persiste esta imagen leucoplásica, y si persiste se hará la biopsia para descartar una patología mayor, ¿no es cierto? Esta zona retrocomisural, fíjense, una leucoplasia que no es homogénea, áreas de erosión, de epitelio más adelgazado, más rojizo, con cambios displásicos severos. Acá lo mismo, y acá para que vean que una zona de leucoplasia o de eritroleucoplasia puede tener también ya una zona de carcinoma instalado, que eso lo vamos a ver más adelante. Y les decía que hay una forma particular de leucoplasia, que es la leucoplasia verrugosa proliferativa, que es el estadio previo al carcinoma verrugoso de la cavidad oral, que después lo vamos a ver, que tiene la característica de ser una leucoplasia multifocal. Generalmente aparece en múltiples focos y es muy recidivante. Uno la trata, la elimina y después al poco tiempo vuelve a aparecer. Es de curso clínico progresivo, y que tiene una mayor proporción de desarrollo de cáncer bucal. Es decir, que es una de las variantes clínicas de leucoplasia que también no tiene que prender la señal de alarma si la vemos. No está asociada a los factores clásicos de tabaco o alcohol. Suele afectar a personas mayores. Y la otra particularidad que tiene es que suele tener una localización en la encía, en el reborde alveolar y en el paladar.
Esto, recuerden, esta localización se presenta como manchas blanquecinas, pero que tienen lesiones exofíticas de aspecto verrugoso, se parece a una verruga, que se extiende a veces en la encía o en el reborde alveolar, y que, como les decía, suele ser multifocal. Tiene esta apariencia, ¿ven? Aparece como una lesión leucoplásica, generalmente en el borde de la encía. Acá fíjense que tiene un área que está erosionada. Acá nosotros tenemos que descartar, en este paciente no se ve un factor irritativo de placa que esté justificando estos cambios en la encía. Si los tuviera, habría que eliminar y tratar de eliminar todo lo que sea biofilm y placa, etcétera, etcétera, y ir evaluando a ver cómo progresa esta lesión. Y si persiste, a pesar de haber hecho eso, es que estamos frente a este tipo de leucoplasia proliferativa o verrugosa, que tiene este aspecto, ¿ven? Blanquecino, generalmente en la zona de encía, reborde alveolar y paladar. La otra entidad es el líquen rojo plano, que es una enfermedad mucocutánea que generalmente debuta en la boca, y después aparecen las manifestaciones en piel, o a veces nunca aparecen las manifestaciones en piel y solamente tenemos compromiso de la mucosa bucal. Y que se desconoce, dicen, en la etiología, pero en realidad es una enfermedad por una alteración autoinmune en donde los linfocitos T desconocen las células los queratinocitos del epitelio, y atacan el epitelio y provocan la apoptosis de las células de los queratinocitos basales del epitelio de la piel y de las mucosas. Entonces, las células de Langhans, que son las presentadoras de antígeno, inician este proceso produciendo linfocitos T citotóxicos que atacan a las células epiteliales. Y es por eso la característica en cuanto a la histología del líquen que ahora vamos a ver. Es una enfermedad que afecta a ambos sexos entre los 30 y 70 años. El 40% afecta piel y mucosa, el 35% solo piel y el 25% solo la mucosa. En la piel son frecuentes en el tórax, en las zonas flexoras de los brazos y las piernas y los genitales, así que ustedes van a tener que ir a buscar también en su paciente a ver si hay algún tipo de manifestación cutánea. Pero como les decía, en la mucosa oral a veces suele ser el inicio o la única presentación de la enfermedad. Y hay formas de presentarse que las agrupan en típicos, que es el líquen reticular, y atípicos, que son justamente los que tienen mayor tendencia a convertirse en una lesión precursora. O sea, no todos los líquenes son lesiones precursoras. Algunos, incluso se habla de un 1% de líquen, pueden llegar a evolucionar a una lesión precursora, es decir, evolucionar de un líquen a sufrir cambios displásicos y a poder llegar el día de mañana a ser una neoplasia. Estas variantes atípicas son el líquen erosivo, el líquen atrófico, el líquen en placa, el líquen ampollar, que en realidad es la evolución del líquen en su evolución, que hace primero una ampolla y después se erosiona, el líquen hiperqueratóxico o formas combinadas. Estas son las maneras en que se presentan en piel, como pápulas violáceas, con el fenómeno de isomorfismo de Koebner, que es cuando uno raspa la superficie cutánea, queda el área que uno raspó con esta zona rojiza, eritematosa, que después se vuelve con estas escamitas hiperqueratóxicas blanquecinas. En la mucosa tiene el aspecto en encaje o en red, que se llaman las estrías de Wickman. Esta es la forma típica de presentación del líquen reticular.
que tienen, como les decía, a diferencia de otras dermatosis liquenoides, que presentarse para considerarlo clínicamente un líquen, presentar simetría, es decir, comprometer ambas mucosas yugales o ambos lados del borde lingual. Esa simetría es característica del líquen y que no se da en otras lesiones estomatológicas que a veces histológicamente se pueden parecer a un líquen. Pueden afectar el paladar. Esta es una forma ampollar. Esta es una forma atrófica. Acá ven la forma en el paladar, la forma reticular característica. A veces se presenta así como lesiones blanquecinas en el borde lingual que alterna con otra zona que parece que la lengua está depapilada. Otra vez la importancia de que ustedes refieran en los protocolos la apariencia clínica y sobre todo el sitio donde ustedes van a tomar la biopsia para confirmar su diagnóstico. Es importantísimo que ustedes conozcan la enfermedad para que hagan justamente una toma que realmente sea representativa de la lesión y sirva para confirmar el diagnóstico. Eso es importante, ¿sí? Y dentro de los cambios histológicos que son característicos del líquen, fíjense que estos dos que yo les remarqué acá con rojo, la degeneración hidrópica de la capa basal, esto ya hemos visto en lesión celular, los cambios hidrópicos en la célula. Bueno, acá tenemos un ejemplo de esos cambios hidrópicos. Este es un cambio constante y diagnóstico del líquen, degeneración hidrópica del estrato basal del epitelio, y el infiltrado inflamatorio, que es linfocitario, dispuesto en banda, que ahora lo vamos a ver en la foto, quiere decir que está en íntimo contacto con la basal del epitelio. Puede haber hiperkeratosis, puede haber engrosamiento del epitelio, puede haber acantosis, borramiento de la membrana basal y cuerpos de Sivate que no son más que cuerpos apoptóticos. Otro ejemplo de lesión celular que vimos a principio de año. Entonces, fíjense, lo vamos a ver mejor, a ver, acá. Hay esto que ustedes ven acá como apolilladito, ahora lo vamos a ver a mayor aumento, son los cambios hidrópicos del estrato basal del epitelio. Fíjense, todos estos puntitos que se ven acá es el infiltrado linfocitario que está dispuesto en banda, eso es característico del líquen, y es lo que el doctor Vallejo siempre llamaba infiltrado amoroso, porque está siempre en contacto con la basal del epitelio. Y eso es característico del líquen y ayuda a su diagnóstico. Puede haber hiperkeratosis, hay engrosamiento del epitelio que tiene esta forma particular, irregular, que las describen como en dientes de sierra. Acá ven a mayor aumento eso, y si yo miro en mayor detalle esa zona basal, todos estos cuerpos rosados, algunos con restos de núcleo, otros sin núcleo que ven acá, son células en apoptosis. Acá vemos las células en apoptosis que en el líquen se llaman cuerpos de Sivate. No es exclusivo del líquen, pero sumado a todo lo demás, ayuda al diagnóstico. Todas estas células que ustedes ven con el citoplasma más claro, que está como despeluchado acá, como desintegrado el citoplasma celular, son los cambios vacuolares, la degeneración hidrópica del estrato basal, porque el infiltrado va invadiendo el epitelio, va migrando y va produciendo el daño en las células basales del epitelio, y el borramiento justamente de ese estrato basal que es característico del líquen. ¿Me están siguiendo hasta acá o no? Profe. Bueno. La otra entidad que hablábamos